Muy buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Muy buenas tardes también a todas las personas que se encuentran en el campus de la universidad. Desde el escenario Marta Brunet les damos la bienvenida a esta actividad, a esta presentación del libro Verso Objeto del poeta Rodrigo Piracés, a quien lo acompaña Cecilia Rubio e Ismael Gavilán. Los recibimos, por favor, con un tremendo aplauso para esta gran exposición que nos tienen preparada. Sin más preámbulos, entonces, los dejo con el gran poeta Rodrigo Piracés. Primero que nada quiero agradecerle a Cecilia Rubio y a Ismael Gavilán que tuvieron la gentileza de presentar mi libro, ¿no? Prologado por Edgardo Neira, que nos está acompañando aquí, presente. Y bueno, quiero partir dándole ese espacio a Cecilia, que es profesora del Departamento de Español, también es directora de la revista Atenea y presidenta de la cátedra, directora de la cátedra Gonzalo Rojas. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero primero que pasen unas imágenes imágenes que no corresponden exactamente a páginas del libro, pero que son fotografías de lo que hay en el libro, para que ustedes se hagan una idea, porque voy a partir enlazando con las imágenes. Creo que esa es la última. Sí. Gracias. Esto es bien fragmentario, ¿eh? Son ideas, básicamente. Entonces empiezo, a propósito de esas imágenes, cómo leer un libro así. Y me planteo lo de las formas de leer. No de manera horizontal ni de izquierda a derecha como en la lengua castellana, aunque quizás el lector acostumbrado a los libros realice como primer movimiento de los ojos justamente esos, de izquierda a derecha, ¿no? Pero pronto estará mirando toda la página y en todas direcciones. Quizá posteriormente se dirija a los detalles, es decir, a las partes de lo que en general podemos llamar verso objeto, retomando el título del libro. Usamos el verbo leer. ¿Es el adecuado para un libro así? Y entonces me quedo con este sintagma, un libro así. ¿Qué es? ¿De qué estoy hablando cuando digo un libro así? Es un libro complejo, no solo aparentemente, ¿ah? Uno puede imaginar, pensar que hay un orden, aunque todo parece azaroso, ¿no? Tiene algo de un ritmo que podría ser azaroso. Pero me puse a mirarlo bien y me di cuenta de que tiene una estructura bien formada. Tiene una fotografía en la portadilla, la página de créditos, un epígrafe, un prólogo. Y después la sección verso-objeto, portadilla con un verbo. Y al otro lado, página azul.
y son 10 verso-objetos. Después, los relato-objetos, portadilla con otro verbo y un objeto. Al otro lado, página amarilla, 10 relato-objetos que funcionan a 2 páginas. Es decir, hay una variante, pero si ustedes se fijan, se repite el número y el hecho de que el reverso de la portadilla sea de un color completo. Luego vienen los objetopédicos. Tenemos de nuevo una portadilla, otro objeto y otro verbo. Al otro lado, página roja y 10 objetopédicos. Luego la sección planos eléctricos. Un plano compuesto por 3 planos hace las veces de gran portadilla. Le siguen 10 textos titulados siguiendo el orden numérico normal. Primera pregunta, segunda pregunta y así hasta la 10ª. Luego viene una nueva portadilla amarilla, doble, con un epígrafe. Le sigue una nueva portadilla doble, blanca, con una pregunta. ¿Ves? A esta pregunta, a este título de sección, podríamos pensar, le siguen 2 textos que parecen poemas, al menos tienen versos. Otra portadilla igual con la pregunta, ¿oyes? A la que también le siguen 2 poemas. Tercera portadilla igual, la pregunta es, ¿respiras? 2 poemas. Cuarta, ¿hablas? 2 poemas. Quinta, ¿sientes? 2 poemas. Luego la sección paganos, portadilla, 10 textos. Al igual que en el caso de las preguntas, son emanaciones. Primera emanación, segunda emanación, etc. Nueva portadilla, doble hoja con otro epígrafe. Verso objetos paganos, 10. Otra portadilla. El espejo, 6 fragmentos en prosa. Portadilla final que hace serie con la primera portadilla del libro. Entonces, esto es un libro así, es decir, un libro que fue pensado, que fue ordenado de la manera en que está, que fue construido. Podría uno pensar, y esta es una idea, que hay un exceso de significantes. Yo no sé si quedó, no quedó ninguna imagen, pero si ustedes se fijaron, había, si bien hay un fondo de color, la página está más o menos llena, digamos. O sea, había un objeto, por ejemplo, ese es un tipo, no hay un objeto que tiene un verso que se lee abajo, pero arriba tiene un verbo. Entonces, por eso me planteo yo esto de cómo se lee, ¿no? Y si leer es el verbo más adecuado. Y si hay un exceso de significantes, una superabundancia de signos, y si eso tiene que producir algo que alguna vez leí en un libro de teoría, pero que no es algo que se haya trabajado, me parece, que es lo que yo he llamado, a propósito de Juan Emar, de la obra de Juan Emar, un excedente de sentido. Yo al menos le llamo a eso, le llamo así a un tipo de texto o de enunciado que uno cree que lo leyó completo o que uno puede acercarse y pensar que lo está leyendo completo. Pero siempre queda algo, queda como un remanente de sentido, ¿eh? Algo que excede la interpretación. Eso. Luego está esto del libro físico, de la diferencia entre ojear con el ojo y ojear con las manos, porque también hay ahí una decisión autorial, ¿no? El autor decide que, si bien, bueno, Rodrigo es arquitecto, no, es escultor y ha hecho exposiciones, me parece que los primeros, ahí están, gracias. Me parece que estos estuvieron en exposición, ¿o no? Sí. Sí. Entonces,
claro, también apuesta por la vida real, ¿no? Uno puede ir y ver el objeto, eventualmente tocarlo. Pero armó un libro, él quiso armar un libro, entonces ahí hay una invitación a leer, por lo menos a que ese objeto que construyó sea visto como un libro. Otra idea es recordar a un formalista ruso, pero en general a los formalistas rusos, un texto interesante que todavía se lee, yo creo, es el de Víctor Shklovsky de 1916, El arte como artificio. Allí él postulaba que, y lo cito, la finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Está hablando de esta cuestión que planteó Brecht en otros términos, que es lo de la desfamiliarización, ¿no? El hecho de mirar la vida cotidiana, por ejemplo, como si uno la estuviera viendo por primera vez, por el hecho de que uno se acostumbra a todo aquello con lo que convive y ya no lo ve. Ya no lo ve como, al menos no le despierta las sensaciones que se le despertaron cuando lo vio por primera vez, ¿no? Y por eso entonces la idea es que el arte presente al objeto como visión y no como reconocimiento. Los procedimientos del arte son los de la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Este planteamiento teórico coincide en el tiempo con las vanguardias históricas, de manera que hay ahí una suerte de sentido común en esta idea de que el arte es artificioso, que el arte no es algo natural, y que hay que construirlo, que hay que armarlo. Y ustedes dirán que a lo mejor estoy diciendo algo que es tan evidente que por qué lo estaré recalcando. Bueno, porque dejó de ser evidente, ¿no? Muchos escritores postulan hoy en día que a ellos les sale naturalmente todo, y que todo lo que rodea el arte parece natural, y la verdad que no. Discute derechamente no sé si discute en el sentido de negar la posibilidad de la inspiración. Obviamente ya no la entendemos como los griegos antiguos, ni como los románticos, pero sí como la idea de que a uno le viene algo de alguna parte, ¿no? Al escritor, por ejemplo. Puede ser que venga algo de afuera, pero de todas maneras el poeta se sienta a construir. ¿Cómo era? Creo que era Picasso, alguno de estos pintores de esa época, que decía que la inspiración existe, pero tiene que pillarme trabajando. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, pueden venir muchas sugestiones de afuera. Creo que fue Dalí. Muchas sugestiones de afuera, ¿no? Y que uno se sienta inspirado, pero si no se sienta a trabajar no va a haber obra, sencillamente, ¿no? Otra idea es que lo que hay en el libro de Rodrigo es todo lo contrario de un ready-made. Es decir, ya no se trata de tomar un objeto preexistente, un objeto ya hecho que tiene una funcionalidad en la vida práctica, sino que este es un objeto que se construye, que se arma, que se monta con piezas, una de las cuales puede ser un objeto concreto e incluso un utensilio, una cuchara, una ampolleta, pero se arma una nueva configuración y obviamente pierde su significado inicial ese objeto, ¿no?
Y por último, me preguntaba la pregunta que siempre me hago, que es la del sentido. Entonces digo, bueno, ese punto se llama, ¿tiene sentido preguntarse por el sentido? Para mí, la respuesta a esta pregunta siempre ha sido afirmativa. Es decir, siempre me ha parecido que la pregunta por el sentido es la más importante. Pero sé que hay un arte que pretende o que derechamente rehúye la cuestión del sentido, así como hay una crítica que rehúye la cuestión de la interpretación. Antes esto se entendía directamente, ¿no? Lo que se llama la hermenéutica venía de eso, ¿no? La etimología de hermenéutica es interpretación. Y venía obviamente del trabajo con la Biblia y con los textos, con los evangelios y los textos llamados sagrados, porque se entendía que había un sentido que no era accesible, y el estudioso, el hermeneuta, tenía que interpretarlo para los demás. Entonces, durante mucho tiempo el trabajo nuestro de lectores estudiosos de la literatura se entendió de esa manera, ¿no? Y entonces aquí hay que hacer colación al ensayo de Susan Sontag, que es de 1966, fíjense ustedes, que se titula Contra la interpretación. Pero vinieron otros autores después de ella diciendo lo mismo. En el arte no hay nada que interpretar. Y bueno, resulta que en el prólogo del libro que hizo Edgardo Neira también se plantea eso. Y el mismo Rodrigo ha planteado esto también, ¿no? Como que no hay un sentido en el sentido de significado. Y entonces yo digo, la pregunta que como estudiosa de la literatura me hago en estos casos es algo así como, si el libro no quiere ser interpretado, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y qué debería hacer? Describir, mostrar, explicar cómo está hecho el capote de Gogol. Así se llamaba un texto clásico, mítico diría yo, porque nunca lo encontrábamos, no lo encontramos de hecho, todo el tiempo que estudiamos, en los años 80 estoy hablando, y que toda la teoría que nos enseñaban tenía que ver con ese texto, pero no estaba en la biblioteca, no estaba en ninguna parte. Pero es un título importante porque si ustedes se fijan, el título está diciendo cuál es la misión del estudioso: mostrar cómo funciona un texto, como si fuera un artefacto, ¿no? Como si fuera una máquina. Le llamaban a eso los procedimientos, ¿no? Y el intérprete tenía que mostrar eso, las estrategias y los procedimientos del autor para conseguir tales significados o tales efectos. En el caso de las vanguardias históricas, es decir, de las escuelas y de las obras de los años 20 y 30 del siglo XX, aunque algunos lo extienden un poco más hacia el pasado y hacia el futuro, hay quienes dicen que empieza en los años 10 en realidad, y termina como en los 40 del siglo XX. Para ellos, para los vanguardistas históricos, el desafiante gesto rupturista que lanzaban a un público quería dejarlos estupefactos. Y esa es la palabra que usa Edgardo Neira en el prólogo. En el caso de los vanguardistas históricos, la idea era bien clara para ellos, ¿no? El destinatario de ese arte era el burgués, a quien creían alguien que de ninguna manera iba a poder entender ese arte, ¿no? La obra vanguardista aparentaba no tener sentido o no querer tenerlo, pero deseaba ser bien leída, deseaba entrar en una especie de comunidad de sentimientos y de inteligencia, crear complicidad, crear, como dice Ortega y Gasset en la deshumanización del arte, referida a ese arte justamente, como
como un lector cómplice. Eso se vino a teorizar mucho después, ¿ah? Cortázar, por ejemplo, hablaba del lector cómplice. Es decir, podríamos pensar que aunque estos textos no quieran ser interpretados o no se dejen interpretar con facilidad, quieren crear una suerte de espacio común de reflexión, ¿no? Y de sugestión y de motivación, ¿no? Esos son los cómplices. La paradoja de un arte sin sentido es eso, una paradoja que afirma un contrasentido. Despojar a la palabra de sus significados, a los conceptos, de sus nociones, de sus ideas, es de alguna manera una acción poética al revés. Y luego, por último, los relatos objetos, sobre todo, me pareció que tenían un tono y un estilo patafísico y, claro, no digo que sean patafísicos, pero es como si fuera un gesto de ese tipo, porque la patafísica creía en que la existencia era un absurdo, ¿no? Entonces, por eso digo, no sé si el libro de Rodrigo comparte esa visión, pero el estilo es de esos textos, de los que van en las planas amarillas, a mí me recordó muchísimo los textos patafísicos. La patafísica es lo que se superpone a la metafísica. Es la ciencia de lo particular, la ciencia de las excepciones. Según plantea Lidia Morales, cito, los patafísicos se inclinan por la realidad indeterminada, móvil y vulnerable, por los diferentes puntos de vista sobre los hechos y los fenómenos, sus orígenes o consecuencias. Alfred Jarry, a quien se considera el creador de la patafísica, denomina esta consideración ciencia de las soluciones imaginarias. La patafísica es, por lo tanto, el hecho de saber cómo y dónde hay posibilidades de imaginar, de jugar, de atravesar y buscar el otro lado de las cosas, la otra cara, el otro punto de vista, posible, gracias al pensamiento humano. Y entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hay un excedente de sentido, algo que excede a la comprensión? Y aquí recordé el texto de Foucault, que es un autor, ¿no? Que se relaciona con el de Barthes, la muerte del autor. Ambos se preguntan por el autor de una manera que tiene consecuencias distintas en sus textos, pero que parte de la misma idea, ¿no? Y Foucault dice, ¿qué importa quién habla? ¿Ah? Y eso, bueno, es una respuesta a toda la crítica literaria, porque la verdad que los estudiosos lo primero que nos preguntamos es quién habla en un texto. Hay que definir una voz, ¿no? Y de hecho, hace un rato en la mesa anterior también se habló de eso, ¿no? De la voz. ¿Cuál es la voz que habla y qué es lo que nos quiere decir? Y Foucault dice, ¿qué importa quién habla? Son los textos los que hablan. Y Barthes dice, terminó la era del autor, ahora viene la del lector. Entonces yo, como simple lectora, creo que tiene sentido preguntarse por el sentido. No quiere decir que yo haya logrado encontrar algún sentido que pudiera así determinar claramente uno solo, ¿no? El libro de Rodrigo se abre a distintas posibilidades de sentido, pero sin duda eso se le habla, se le dice a cada lector, ¿no? Así que eso es lo que yo quería comentar nomás para ustedes, como para sugerir ideas de conversación. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, ahí vamos a tener que conversarlo. Ismael. Ya. Hola, muy buenas tardes. Wow. A ver, ¿por dónde comenzamos? Por el principio, tal vez.
Mira, yo primero que nada quiero agradecer la disposición y generosidad de Rodrigo de haberme invitado a presentar su libro en esta ocasión. Porque no solamente hay ahí, creo yo, un gesto, por decirlo así, amical, fundamental, que implica creer que ese otro, en este caso Cecilia y yo, podemos decir o dar cuenta de algo que surge del proceso creativo de un poeta, artista como Rodrigo, sino que también para mí es un desafío. Y no deja de ser interesante porque el día de hoy especialmente ha sido un desafío permanente, ¿ya? ¿A qué me refiero yo con eso? En la mañana, en este mismo lugar, se presentaba el libro, objeto tal vez, del poeta viñamarino conconino de la Quinta Región, al fin y al cabo, Ignacio Vázquez, que se llamaba La Construcción. Hace un rato, a las 4:30, aquí también, en donde también participó Rodrigo, Roberto Morales, Viviana Hernández, yo mismo, intentamos dar algunas opiniones, tal vez poco desmenuzadas, respecto a lo que podríamos denominar la neovanguardia en la poesía chilena. Y ahora, justamente, estamos presentando el libro de Rodrigo, Verso Objeto. ¿Y por qué menciono que esto es más que interesante o lo plantea como un desafío? Porque ya yendo derechamente al libro de Rodrigo, lo que ahí tal vez se puede apreciar es que más que sacar conclusiones respecto a lo que puede haber ahí, se plantean una serie de preguntas. Y yo creo que y quiero orientar mi intervención hacia un ámbito más dialógico que solamente hacer una perorata acá delante de ustedes, arrogándome malamente la idea de poder interpretar un libro como el de Rodrigo. Porque justamente un libro como el de Rodrigo pone en cuestionamiento el estatuto justamente del poema y del objeto visual. ¿Qué es esto? ¿Es un poema? ¿Es un objeto visual? ¿Es una poesía visual? ¿Es un poema visual? ¿O es una visualidad poematizada? Y no estoy yo diciendo con esto algo excesivamente original, porque justamente la crisis de poner en duda el estatuto del poema y de lo visual, convertidos o transformados en obra de arte, atraviesa todo el siglo XX y buena parte de lo que llevamos en el siglo XXI en diversidad de soporte, en diversidad de estructuras, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se podrían decir acá del libro de Rodrigo. Roberto Morales repetía una y otra vez las conversaciones que hemos tenido durante este par de días que llevamos acá en Concepción, la noción de estructura frente a la idea de acumular textos. La idea de que justamente un libro que se plantee como una especie de comentario crítico o que ponga en duda el estatuto del poema, va necesariamente a renunciar a la idea del poema como una manifestación individual de una mera subjetividad que dice algo, sino que se complejiza respecto a la asunción que hay, a la interrelación de elementos que van configurando una eventual estructura que va generando desde su propia dinámica eventuales sentidos. Bueno, muchas cosas podrían decirse en ese plano, pero yo quiero aprovechar esta oportunidad. Caramba, ya. Yo quería aprovechar en esta oportunidad algo que pocas veces hay o sucede. Tenemos acá con nosotros a Rodrigo y me gustaría preguntarte algunas cosas que todavía yo pienso de que podemos tal vez entrar al taller del artista, ¿ya? O al escritorio del poeta, ¿ya? Y preguntar algunas cosas. Y yo creo que de buena primera el artista en su taller, el poeta en su escritorio podría tal vez responder, no sé si aclarar, pero sí tal vez compartir con nosotros ese proceso que ha llevado a la elaboración de un objeto como eso. Y parto esto, Rodrigo, con algo que de manera muy preliminar
lo conversamos en la previa a estar acá. Y que a mí, como lector, me llama poderosamente la atención. ¿Cómo se da este ensamblaje? ¿Es primero el poema o es primero la imagen? ¿Es primero el lenguaje o es primero lo que se ve? ¿Qué es primero en ese proceso tuyo para poderlo plasmar? ¿Escribes primero el poema o el poema se convierte en un comentario del objeto visual al cual está haciendo alusión? ¿Qué es primero? ¿O no hay un primero? Bueno, Ismael, te agradezco la pregunta. También voy a poner un poco más atrás para que la Cecilia se integre. Bueno, la verdad es que el modo de trabajar ha sido una estrategia que se ha ido sumando a través de los años, ¿no? Yo partí primero generando textos que tenían una existencia en sí misma, ¿no? Como el poema tradicional desde muy chico, desde muy niño. Y posteriormente irrumpí, digamos, en la idea de las artes visuales. Finalmente, ya haciendo propiamente escultura, descubrí esta fascinación por la recolección, ¿no? Y en la recolección uno va generando un hábito de ir viendo cuerpos completos en partes de cosas, ¿no? Entonces, ese ejercicio, que es el ejercicio que muchos hacemos, ¿no? De ir a la cola de la feria, como una suerte de territorio del tesoro, ¿no? Donde puedo encontrar algo que me sirva para algo que estoy imaginando, pero no sé lo que es. Hay una tensión sabrosa, digamos, en ese ir a la cola de la feria, en esa búsqueda del cachureo, ¿no? Que es una palabra que a mí me gusta tanto, ¿no? Que el cachureo es ese despojo social que también es un despojo económico, pero que está exhibido ahí desde una carencia, ¿no? Desde una carencia que es el margen del margen, porque en la feria ya está en un sector popular, ¿no? Periférico. Claro. Y la cola de la feria es la periferia de la periferia. de la periferia. Claro. Y la persona que está vendiendo ahí es una persona que está ocasionalmente en una situación también ocasional. Entonces lo que ahí acontece es un objeto que de alguna manera también viene arrastrando memorias, ¿no? Y ese acontecer opera también en el más que en el poema, en el verso, porque hay una cosa que yo quise definir en este concepto de verso-objeto, es que cuando tú hablas del verso estás hablando de un cuerpo articulado, ¿no? Que te genera una imagen. Disculpa, en ese sentido, te voy a ir interrumpiendo en la medida en que sea posible. Porque justamente una cosa que me llama la atención en tu libro es que ocupas verso libre, ocupas textos que tienen un ritmo de prosa, otros textos que tienen un lenguaje que podríamos decir, o cierta sintaxis entre comillas más objetiva que parecen comentarios, otros textos tienen como un vuelo lírico, por decirlo así, otros están dados en un tono interrogativo, otros tienen un tono de admonición. Es decir, hay una diversidad de lo que podríamos decir de manera un poco pedante, no sé, recursos retóricos en los textos que van, digamos así, configurando tu libro. Y desde esa perspectiva, a la luz de lo que acabas de decir, esa idea de la feria y de ver en los objetos ciertos residuos que son resignificados al tratar tú de reconfigurarlos en otro contexto, ya ensamblándolos, ¿considerarías entonces que más que la palabra aislada es la frase o verso el objeto que tú reconfiguras? ¿O tienes la pretensión de reconfigurar? Exactamente, porque el verso tiene una existencia distinta al poema, ¿no? O sea, yo veo y pienso en lo que decía Nicanor Parra, ¿no? Cuando Parra hablaba del artefacto, ¿no? Claro. Y decía que el artefacto... Un asunto ocasional. Claro, ¿no? Y que el artefacto resultaba de la explosión del poema, ¿no? Y que estas esquirlas eran los artefactos, ¿no? Que eran como partes de, ¿no? Eran que de alguna manera remiten a un origen poético, pero tienen también una existencia propia. Entonces, muchos de los versos que están asociados a las imágenes o a los cuerpos tienen esa misma condición del cachureo, ¿no? O sea, en el sentido que son partes
partes de un todo que están expuestas, en este caso, en mis libros, en mis cuadernos, en mis cuadernillos, donde yo voy escribiendo poemas, ¿no? Y voy extrayendo algunos versos Ya. que a mí me parece que son imágenes potentes, ¿no? Y esas imágenes potentes yo las estrello, ¿no? Porque esa sería la palabra, las estrello contra estos objetos. Y ahí lo que acontece, Cecilia, justamente es, a mi modo de entender y de actuar, es justamente la suspensión del sentido. Que es algo distinto a lo que decía Marcel Duchamp cuando hablaba del ready-made, ¿no? Porque ahí lo que él buscaba era la suspensión del gusto, Sí. ¿no? Del gustar. Aquí lo que yo he tratado de hacer es suspender el sentido, es poner una línea continua, ¿no? en el electrocardiograma, ¿no? de la poesía, ¿no? Ahora, en ese sentido, una cosa que me parece paradojal, pero también muy interesante y tal vez, no sé si puedas aclararla, porque de una u otra manera, la suspensión del sentido que es posible encontrar en el montaje de los objetos unos con otros, hasta qué punto eso obedece a una sintaxis, sin duda, por decirlo en esos términos. El montaje es una sintaxis. Pero también estoy pensando que, para bien o para mal, el laberinto sin salida, el lenguaje en el cual está escrito el verso o los versos que van configurando tus textos, ya perdonen la redundancia, tus textos textuales, tus textos escritos, no el texto visual, obedece a una sintaxis que aún así sigue siendo legible, ¿ya? Y desde ese punto de vista no es una sintaxis, alguna es muy discursiva, ¿ya? Y eso tú lo ves como una paradoja o lo ves como o hay ahí una voluntad de plantearle ese conflicto no resuelto entre la suspensión del sentido y el eventual sentido que tiene el discurso al articularse como un continuum. Bueno, ahí la idea de la paradoja es algo que está siempre presente, ¿no? en mi trabajo. O sea, básicamente trabajo con eso. Y como muy bien decía Cecilia, muy perceptiva, efectivamente era muy complejo como en la dispersión de estas piezas, ¿no? de estas esquirlas, podíamos organizarlas. Entonces yo comencé hace muchos años a trabajar con una estructura. Y esa es una estructura que, bueno, la voy a declarar aquí también, fue una estructura que yo aprendí en ciertos estudios de la Cábala, ¿no? Y esa estructura es la que me hace también agrupar en unidades de 10 los cuerpos de poemas y en las divisiones de los cuerpos. Entonces, cuando pensé este libro, lo pensé igual que una escultura, ¿no? Tengo que tener una base, tengo que tener un medio y tengo que tener una corona, que de alguna manera también son 5 sefirot, ¿no? de la cábala judía, que también hablan, digamos, de esa clasificación, que es simple en términos de numerarla, pero es infinitamente compleja en términos de comprenderla. Y cuando uno se enfrenta a eso, porque nosotros estuvimos con un grupo de personas estudiando eso un tiempo, llega un momento es que es tan complejo en que simplemente uno no comprende nada. Pero te siguen llegando significados y de pronto algunos fogonazos de sentido, pero que uno no es capaz de hilar, como si fuese un gran rompecabezas desordenado en tu cabeza que uno a manotones, ¿no? trata de tomar. Yo creo que este libro tiene mucho de eso, pero esa estructura justamente lo que trata de hacer es de darle a esta dispersión, ¿no? un carácter. Entonces, en el carácter de esos relatos, ¿no? de esos relatos que son como descriptivos, lo que busca justamente, Cecilia, cuando tú hablaste de lo patafísico, tiene que ver cómo yo hago que algo sea creíble, pero algo que no existe. De alguna manera es como cuando leí hace un rato estos versos de Juan Luis Martínez, ¿no? Cuando habla de aquello que es, pero ya ayer ya no fue, entonces mañana no estará. Entonces, eso es lo que busca el libro finalmente, es como una trompelé, ¿no? Cuando ocupábamos en artes visuales la trompelé. Claro. Entonces, finalmente el libro igualmente opera como una trampa, ¿no? Una trampa
al intelecto. Entonces tiene muchos anzuelos y muchos señuelos, ¿no? Que buscan atisbar un camino de sentido, pero después eso se corta. Entonces, lo que busca esta batidora finalmente es enfrentarnos a la necesidad de entrar en el plano de las sensaciones. Ahí hay una cosa que me llama mucho la atención. Has dicho muchas cosas que podríamos desglosarla en sinnúmero de otras más. Intentando hacer una síntesis salvaje del asunto, me atrevo muy a priori a pensar, a la luz de lo que estás esclareciendo, una poética del cachureo que emplea a la paradoja como método para articular una estructura que evidencie la reverberancia de los sentidos. Estoy tratando de sintetizar lo que tú mismo estás diciendo y me parece sumamente sugestivo. ¿En qué sentido lo digo? Porque creo que, y esto lo digo no solamente respecto a lo de Rodrigo, sino que a lo que este día, desde la mañana, después la mesa de la tarde y ahora ha ido sucediendo y que me hace mucho clic, que es sumamente estimulante leer libros de poemas de poetas que no son literatos. Porque te están planteando una perspectiva. Por ejemplo, Ignacio Vázquez, que estuvo hoy día en la mañana, él viene desde la filosofía o viene formalmente, él es formalmente abogado, no es literato, y tiene unas incursiones muy autodidacta respecto a las teorías del juego y todo un asunto, pero que no viene de la teoría literaria o de la literatura como lo entendemos quienes estamos en esto como rubro académico. Por otro lado, en la conversación que tuvimos durante la tarde, en la sesión que hubo acá sobre Neovanguardia, Roberto Morales Monterrío. Morales Monterrío es un poeta que trabaja desde la ingeniería. Él es ingeniero, ¿ya? Él no tiene estudios formales de literatura. Él es ingeniero y tiene una curiosidad bastante descomunal, en mi modesta opinión, en lo que refiere a elementos de física, elementos de matemática. Y desde esta otra perspectiva, tú eres escultor formalmente, pero también escribes poemas. Y como acabas de decir, tienes una visión, ¿cómo decirlo?, escultórica de cómo articular el texto. Todas esas cuestiones a mí me hacen mucho sentido. ¿Desde qué perspectiva? De que el modo en que se entiende lo poético a la luz de creadores como tú, nos hacen ver a los lectores intersticios de paradojas y sentidos posibles que la linealidad de la discursividad poética, acostumbrados a la cual estamos, no nos la hacen ver. Porque confundimos poema con discurso semántico explícito, en un sentido casi mimético. Esto trata de esto. Se borra la ambigüedad, se plantea que esto está en relación a esto otro, pero lo que me llama la atención, y con esto quiero cerrar mi intervención, ¿es acaso verso objeto con tu visión arquitectónica, escultórica, y con esta, que habría que indagar cómo se hace, pero me parece fascinante esta poética del cachureo, una posibilidad de establecer estructuras que para el lector le hagan imaginar otras estructuras? Bueno, oye, muy lúcido tú. No, para nada. Me felicito de haberte invitado. No digas eso. Yo creo que tu libro suscita eso, no, que es distinto. Es que te lo agradezco porque claro, hay en lo simple, o sea, por ejemplo, en lo que tú dices, en el cachureo, en la estética del cachureo, hay una complejidad, ¿no? Sí. Que yo también no es algo que yo haya imaginado, ¿no? Yo se lo he escuchado a un profesor de literatura cuando yo iba de oyente al magíster de literatura en Santiago, cuando yo estaba en el colegio todavía. Y él hablaba de la niña que iba en el tren mirando a la ventana y que de la ventana veía una casa, que detrás había otra niña que a su vez la miraba a ella,
esos juegos de complejidad. Y en el cachureo a veces uno encuentra una parte y uno dice, bueno, esta parte es la parte de una pieza, de una máquina que sirvió para moler trigo y esta máquina la trajeron y la tuvo don Juan en su casa. Eso es genial, porque estoy pensando, bueno, yo vengo de Valparaíso, estoy pensando en la feria de cachureos que hay en Avenida Argentina. No, una maravilla. Es una maravilla. Que ustedes se ubican en Valparaíso, donde está Avenida Argentina al lado de la Católica, hasta llegar a donde en Santa Rosa se van los buses a Santiago. Y toda esa explanada, los fines de semana, se pone una feria gigantesca de puros cachureos, y donde puedes encontrar fragmentos de llave, ampolletas rotas, cosas, lo inimaginable. Eso me parece fascinante. Claro, entonces cuando tú ensamblas, cuando yo hago estos ensambles, lo que imagino es que estoy ensamblando también esas historias. Entonces se empiezan a dar como que esos cuerpos empiezan a aparecer como cuerpos novelados, ¿no? Por las historias que arrastran cada una de sus partes. Pero que es un azar, porque uno no sabe cuál es la historia que tiene esa pieza, pero está ahí. Entonces el poema, o sea, el verso, aparece como una suerte de disruptor que quiere estrellar justamente ese sentido. O sea, porque hay una reacción natural, digamos, en cualquier persona en pensar de lo que el texto que está pisando la imagen me la va a explicar, ¿no? Como la lógica un poco del cómics, ¿no? O sea, lo que está abajo escrito es lo que me explica lo que está arriba. Y en ese juego se genera ese choque, digamos, ¿no? Y ahí es donde se genera esa anulación del sentido. Y la única posibilidad que tiene el lector o el espectador es sumergirse en el juego que se está proponiendo, simplemente como una sensación. Entonces, en la sensación ya ahí puede habitar el desborde, ¿no? Porque la sensación es absolutamente subjetiva, individual, personal. No hay algo que determine lo común. Entonces, es un acceso particular a mi experiencia individual frente a ese objeto que estoy mirando. Entonces, eso no se puede compartir. Finalmente es como, no sé, es como caer en un túnel. O sea, la paradoja o ese choque que tú dices, que yo lo puedo ver, por ejemplo, en estos versos que acompañan al objeto, Sí. ¿ya? Que entre la imagen visual del objeto, la imagen que provoca el fraseo verbal del verso, colisionan entre sí y provocan un tercero, que a su vez ese tercero te abre para otra cosa. Exacto. Bueno, esa es una posibilidad. Ahora, habría muchas cuestiones, creo yo, que decir sobre el libro. Por ejemplo, desde la elección de la textura de las páginas, desde las grafías que se utilizan, desde el contraste de los colores que pueden haber dentro de las propias páginas, porque hay secciones que son literalmente fotografías como la que estamos viendo atrás, que son muy finas en su resolución. Sí. Hay otras que son a dos colores, sí, que son más opacos. Hay otros textos que son palabras que están desplegadas en la página en un solo gran enunciado. Hay imágenes hacia la parte final que son como vallas primitivas, por decirlo en esos términos. Hay una complejidad ahí en la elección de los formatos. ¿Eso es calculado, es azaroso o está en función de esa estructura que mencionabas? No estaba calculado. Bueno, este fue un trabajo de más de un año, ¿no? Y fue de alguna manera también el compendio de algunos libros fallidos que hice, ¿no? Que recabaron pero la preocupación por la edición, por el objeto, también fue muy particular, porque ahí tuvimos un gran desafío con la persona de la imprenta, para lo que también debo agradecer a Oscar Lermanda, que me ayudó mucho, digamos, en esto. Pero también, no sé si por deformación profesional de escultor, la idea de que el libro en sí como cosa, como objeto cosa, fuese atractivo y fuera hermoso y fuera seductor, formaba parte también de esta lógica. Entonces, toda esta estructura es una suerte de ataúd, ¿no? Para todas estas cosas que se hicieron y se dijeron, ¿no? Pero que buscan darle un orden, ¿no?
un orden sincrónico. Bueno, yo por mi parte, habría muchas cosas que decir o preguntar, pero por mi parte yo lo dejo ahora hasta acá. Y te agradezco la invitación porque creo que tu libro es muy estimulante para tratar de imaginar en donde, a ver, me explico mejor, donde imaginar y pensar no están disociados. ¿Ya? Eso me parece muy estimulante. Así que, más que tú agradecerme, yo como lector te agradezco, Rodrigo, la hechura de este libro y la invitación en esta oportunidad a presentarlo acá contigo y con Cecilia. Bueno, yo quiero agradecerte a ti, Ismael, Cecilia, agradecerles por su participación. También quiero aprovechar de agradecerle también a Edgardo Neira, que fue quien escribió este prólogo. Y antes de finalizar, me gustaría mostrar un video que teníamos preparado, que de alguna manera explica lo que fue Verso Objeto en su versión plástica. El proyecto Verso Objeto indaga en varios aspectos del inconsciente colectivo definido por Carl Jung, que es esa presencia que va más allá de lo consciente en cada uno de nosotros. Una condición que está presente en todo y que involucra a los arquetipos. Vienen a ser una suerte de símbolos colectivos que nos involucran a todos. Esta vivencia de lo colectivo se ve exaltada en el margen, donde aparece de forma sucinta y expresiva en aquello que viene a ser el despojo, el residuo de nuestra memoria. La vivencia del margen exalta la materialidad. El objeto no yace ahí solamente como un cuerpo-cosa, sino se traduce también en un símbolo de religión, en una consecuencia psicológica, delata también una condición política, etc. El cuerpo y la cosa que yace en el margen se configura en un diálogo entre la calle, el consumo y el desecho, que es lo que mi trabajo busca recepcionar. Bueno, el proyecto Verso Objeto busca generar una fusión entre aquello que es el cuerpo-cosa del objeto y esa relación simbólica e inmaterial que es la poesía. Esa relación nosotros la encontramos en lo cotidiano, en lo habitual. Si nos remitimos a los lugares de donde yo extraigo el material para generar estos cuerpos, tenemos que dirigirnos a esos barrios marginales, donde se generan las colas de las ferias, donde aquel personaje que está vendiendo aquello para poder sostener la economía familiar de manera precaria, de algún modo es un síntoma social que está ramificado y ejemplifica todo lo que nosotros vivimos en un sistema absolutamente neoliberal, injusto, que de algún modo se ve reflejado en ese síntoma, ¿no? En ese síntoma de la marginalidad. En ese sentido, esos objetos prevalecen también como arquetipos del inconsciente colectivo, como diría Carl Jung, que de algún modo retratan un estado profundo de la sociedad. Y ese es el contenido y ese es el trabajo que busca este proyecto, ¿no? Busca justamente ver cómo se genera esa suspensión entre lo que es lo real y aquello que nosotros entendemos como el sentido cultural. Entonces colapsa esas dos significancias en esta evidencia que tiene que ver con la calle y con lo concreto. Y a su vez también se pone en jaque la idea del arte como una disciplina cultural trascendente. Bueno, la necesidad de crear esta obra, el proceso, viene de un ejercicio plástico, ¿no? de una indagación que buscaba en su inicio a través de la pintura, conectarse con algo que a uno siempre lo inquieta, ¿no? Y que uno tampoco es capaz de definir. Eso hace que las disciplinas de algún modo no vayan dando abasto con la necesidad de expresar lo que se está recibiendo. Y esa necesidad de ir superando las disciplinas o las prácticas gremiales que se dan en el arte impulsa a que se vayan buscando nuevos lenguajes. Y en ese sentido, este proyecto se arma desde la necesidad de encontrar en la musicalidad de la poesía
y en la concreción material de la escultura una fusión que permita identificar una época, el mundo actual, lo contemporáneo, pero no solamente en términos de lo político, sino en términos de la revolución interior. Siento que hay una necesidad que es mucho más profunda a la que tiene que ver con la socialización del arte, sino que tiene que ver con el fenómeno de la experiencia. La única manera de poder generar arte es la experiencia individual del que la está haciendo y la experiencia individual del que la está viviendo u observando. Ese es el único tipo de verdad que podemos tener, sobre todo en esta época donde el concepto de la posverdad es algo que lo inunda todo. Entonces, Verso Objeto nace desde esa necesidad y nace también como ese síntoma, sintiéndose uno también parte de ese contagio, ¿no? Como lo podríamos decir ahora. Este proyecto se vincula con la sociedad y más que con la sociedad, con la gente, particularmente desde su práctica, ¿no? Yo tengo una práctica de recolección que selecciona, digamos, ¿no? Lugares donde yo puedo encontrar justamente esas condiciones como extremas. En ese sentido, la cola de la feria me ofrece un muestrario, ¿no? De aquello que puede ser transable en aquello que estamos sumergidos, que es el mercado. Y esa transacción precaria que se hace en la cola de la feria, donde ya la persona que está ahí con su paño, con sus objetos, es una persona que ya está en el margen del margen, porque ni siquiera es un feriante, está fuera de ese margen, ¿no? En un puesto que es ocasional, en una venta que es ocasional, que quizás es para solventar una situación X. Esa condición humana es la que se refleja a través de los objetos que yo recolecto. Entonces, hay una suerte de arqueología social que está sedimentada justamente, como diría Benjamin, en el aura de esos objetos, en la carga emocional, en una taza que estuvo en una mesa, donde se tomó té una familia, donde después la heredó, después, etcétera, etcétera. Hay toda una consecuencia en el objeto que se va cargando del uso y de las historias que van midiéndose o se van pudiendo adivinar o especular a través de su uso. Toda esa carga inmaterial, toda esa carga simbólica es la que yo recojo y de alguna manera busco desarticular a través de estos cruces objetuales que son incoherentes. Y en ese escenario incoherente es donde también aparece la poesía como un tercer cuerpo, donde se articula una musicalidad que hace que esto circule o irradie energéticamente de una manera que muchas veces es incomprensible. Entonces la clave básicamente está en que esto nos busca generar un discurso. Verso Objeto no busca un discurso, sino busca generar una sensación. Entonces el trabajo está más abocado hacia la sensación que hacia un discurso. El discurso podría estar en el análisis de las partes, pero no en la consecuencia. A mí lo que me interesa es emocionar, no me interesa convencer, sino compartir una emoción humana desde lo auténtico y real. Y en ese sentido pienso que el proyecto se vincula con la sociedad y fundamentalmente emanando también desde Candelaria, que es de donde yo he sacado la mayoría de estos objetos. Bueno, le quiero dar a todos muchas gracias por haber asistido y haberme acompañado en este lanzamiento. Muchas gracias.